Solía pensar de la paz como un ente alejado, una fracción de mi imaginación que se extendía hacia el horizonte. Un arroyo sin final en una frágil y aparente existencia, con una rapidez desapareciendo y habitando como un recuerdo en todo instante. El anhelo que respira nuestro corazón, que se teje con la armonía que habita en este universo. Pensaba en las miles de historias que habitarían en esta existencia, las miles de aventuras que se pueden extender, la tristeza y melancolía que podía llegar a ser de compañía en estos instantes de gran lluvia, pero que a pesar de su dolor resultan confortantes ante la profundidad de las situaciones. Solía pensar de la eternidad como algo asociado a la vida, pero qué rápido que en ocasiones que esto se puede ver transformado. Nos despedimos más rápido de lo que esperamos y nos aferramos dolientes ante una existencia que anhelaríamos que jamás acabara. ¿Es que acaso el tiempo no tiene piedad? No es así, más bien dependiendo de la perspectiva que planteamos en todo momento. Si la eternidad fuera una constancia a la que nos aferráramos en toda instancia, ¿realmente valoraríamos estos momentos con los mismos sentimientos de este presente? La rapidez en los segundos haría que tan solo una memoria se transformara en una ceniza que se pierde con el tiempo. Un recuerdo que veríamos como vacío ante nuestra constante expectativa por el futuro. Un hecho que tan solo cimenta una torre sin jamás encontrar su final. Sin un clímax, sin amor alguno ante esta pasión que puede llegar a provocar el formar un camino que algún día encontrará su destino. Quiero creer que lo temporal de nuestra existencia nos permite llegar más profundo de lo que solemos pensar. Hacemos de un instante una armonía que resulta inolvidable, un amor que se extiende más allá. Sentimos con más vida de lo que pensamos previamente, analizamos con más perspicacia de lo que sería usual. Amamos con más fuerza, pues cada instante se convierte en una necesidad, más que algo a gastar. Y aún así, en instantes nos olvidamos de la fragilidad de estos momentos, la rapidez con que el tiempo se puede convertir en una ceniza. ¿Hace eso al tiempo una constante pérdida? No, pues siembran flores que resultan más bellas de lo que esperábamos, fortalezas inolvidables, memorias que tan solo jamás nos abandonan, fuegos apasionados, llenos de promesas y alegrías inolvidables. Quiero creer en el valor que tiene nuestra presencia en este mismo instante. Algo desconocido a pesar de todo, pero que tiene su gran encanto. Puede el dolor en ocasiones desinhibirnos y hacernos sentir perdidos, agotados tras tanto caminar, a la espera de una sola luz que ilumine este páramo desolador. Aferrados a nuestra esperanza nos encontramos. Se trata de la esencia del humano después de todo. Sea terquedad, sea la constancia de nuestros pensamientos o la fortaleza de nuestros sentimientos. Algo nos hace ir más profundos en cada instante, llegar a lugares que jamás pensaríamos. Tocar el cielo, extender nuestras alas y maravillarnos con un horizonte que se extienda hacia el infinito. Se trata del reflejo de nuestra alma, el más puro e inolvidable que podría habitar. Llega a ser curioso. Nos hemos separado tanto de nuestra existencia que tan solo nos olvidamos la importancia en cómo interactuamos en este mundo, lo vital que puede ser tan solo respirar. Están en sincronía con cada momento, pero aún así formando armonías que son inolvidables, que permanecen en el latido de nuestro corazón, acompañándonos en cada instante. Los recuerdos habitan como promesas que tan solo se aferran a la esencia de nuestra alma. Anhelos constantes que tan solo revivan una pasión que aparenta apagada. El amor en ocasiones puede ser doliente, pero jamás quitará la belleza que pueda habitar en él. La pasión a tan solo vivir se puede marchitar y apagar, pero cualquier instante hace que tan solo reviva la chispa que antes aparentaba perdida. Es tan solo respirar y observar, admirar y conocer, disfrutar de este paraíso que puede llegar a ser la vida. No sabremos cuánto tiempo viviremos, ni qué tantas aventuras conoceremos, por ello este presente disfrutemos. Ello no implica encontrar la conformidad de todo instante, aferrarnos tan solo al hecho de lo presente, más bien admirar para caminar, admirar para tan solo conocer el mañana del que expectantes estamos, tendiéndonos la mano en todo instante a la espera de recorrer aventuras que resultarán sorprendentes en cada momento. Es así como un nuevo día ha nacido, el dolor se ha ido y aunque pueda volver la perspectiva ha cambiado. Fluimos con los cursos del agua que variados pueden ser, pero que habitan con una belleza tan especial. El tan solo hecho de ver nuestro reflejo en un mundo desconocido, una posibilidad eterna reflejada ante nuestros ojos, el cielo, la tierra, el universo, tan solo hace a nuestro corazón reconfortarse una vez más. En las noches de melancolía, las estrellas y la luna cantan armonías inolvidables, mostrando perspectivas e historias con tanta cercanía a nuestro corazón y arropándonos en su luz entre tanta posible oscuridad, para que en las mañanas se nos tienda la mano una vez más, con la posibilidad de una nueva aventura, firmes pues nos aferramos a nuestros corazones, expectantes ante lo desconocido, pues aunque pensemos tener lejanía ante la aventura, más bien la habitamos en todo momento.
momento. Los segundos siempre serán diferentes, los minutos variarán y las horas serán lejanas, pero aún así la esencia siempre perdurará. Lo que aparentan perdidos caminos vuelven a iluminarse y encontrar su base. De nosotros dependerá la dirección que queramos tomar, alcanzar el cielo una vez más y volver a brillar. Encontrar la alegría que tan lejana aparentaba, pero que ilumina cualquier rostro donde lágrimas hayan habitado. Es calmante una vez más aferrarse a esta serenidad que tan lejana en ocasiones puede habitar. El amor de un instante que tan solo hace iluminar toda una vida, y aunque lejano en ocasiones aparente, no es más que el temor ante ser dañados una vez más. Y lógico a pesar de todo es, pues si ya nos encontramos aquí, ¿por qué no tan solo intentarlo? Es curioso, anhelamos tanto las oportunidades, pero las tememos a pesar de la naturaleza humana que habitan en ellas. Decimos querer aventurarnos en historias inolvidables, pero a pesar de todo, aquí se encuentran a nuestro alrededor, solo dependiendo de qué tan fuerte será la voluntad de nuestro corazón, la fortaleza que habita en nuestra alma en todo momento, la serenidad que aferremos en nuestra mente en todo instante y la calma con la que tomemos las situaciones. Es inevitable, en ocasiones la frustración se apoderará, los mares aparentarán ajetreados entre tantos pensamientos y palabras, la nieve tan solo hará que cada pisada sea más compleja que la anterior y el frío hará nuestro cuerpo temblar, recordándonos de la fragilidad del humano. Pero eso es lo que hace tan bella una aventura, el hecho de sentir esta vida que en todo momento puede ser desconocida, maravillarnos con las posibilidades que pueden habitar en todo momento, la cantidad de historias que se podrían crear en un presente y las que vivir en un futuro. Aquí tan solo esperamos, deseamos y rogamos que el tiempo por favor traiga aquellos instantes del ayer, pero sabemos que nada será similar al pasado, ofreciéndonos así la posibilidad de crear un hoy que sea mejor que aquello que ya ha existido, y un camino hacia el mañana que nos sorprenderá en todo instante. Hagamos pues de esta posibilidad una obra de arte que sea inolvidable, un amor que jamás olvidemos, una pasión que se nos aferra a nuestra alma y jamás nos abandone, pues si son nuestros últimos instantes en esta vida, que sea así pues, que entreguemos todos aquellos sentimientos que han habitado, confiando una vez más en esta aventura que puede ser la vida. Caeremos, probablemente, pero el hecho de haber intentado hace que todo instante valga la pena. Quiero creer en esta aventura que puede ser la vida, donde su dolor puede ser constante, pero aún así dependerá de nosotros a la perspectiva que entreguemos a estos momentos, donde sus alegrías iluminan hasta los rostros más apagados y donde el amor crece en nuestra alma en todo momento, a la espera que tan solo vivamos y nos aventuremos. Por ello vivamos, alegrémonos y soñemos en un mundo donde quizás las situaciones en ocasiones no sean a partir de las expectativas, que la paz de nuestro interior sea la que nos entregue la perspectiva necesaria para progresar ante estos mares de gran dificultad, encontrando la tranquilidad que tan lejana aparentaba vivir, pero que siempre se encontraba junto a nosotros, mientras que el anochecer nos ilumina ante la oscuridad y los amaneceres se nos extienden la mano para una vez más aventurarnos en este paraíso lleno de aventuras por vivir, alegrías por sentir y sueños que perseguir. Whatever happened to the fuel gauge plenty? Whenever I caught a glimpse of your particle, my army descending, the upside down in this vertigo. Too many choices can leave you stranded. The world in your palm is still not understand it. I'm so charged yet looking for an outlet. I had forgotten where we met, that I finally found it. So many variables, but I want you to be the constant, my North Star. Who needs a pickup line when you're the one that picks me up and the stars align? Come on, it's called a synergy, more like a synergy. So many whys, well, why ask why? I don't have all the answers, just educated guesses, submissions with lessons and sessions with lessons. You know the lessons more sometimes, and when I reminisce about the past, fun times on every day is fair, but now sunshine can't avoid it like a plague can be. Gunshine, what I'm trying to verbalize is that no matter how fast the clock and the chronicle flies, for good as the spot, your name